Saludos, alma buscadora, siervo del Altísimo, hermano en la fe. Hoy te recibo con el corazón lleno de reverencia y propósito, porque si has llegado hasta este video, no es casualidad. Respóndeme, con sinceridad. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte de dónde vino la Biblia que llevas en tus manos, o quizás olvidada en la estantería? ¿Quién la escribió y por qué? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios y no solo un libro antiguo entre tantos otros? Y si te dijera que el origen de la Biblia es un misterio sagrado, escondido en siglos de revelaciones, persecuciones, milagros y sangre derramada. Sí, sangre. Esta historia no comienza con tinta sobre papiro, sino con voces venidas del cielo, con hombres y mujeres que oyeron a Dios y arriesgaron todo para preservar lo que oyeron. Puede que ni siquiera lo percibas, pero quizás tu fe hoy esté siendo sostenida por palabras que atravesaron milenios, palabras que el mundo intentó borrar, que reinos intentaron destruir, pero que aún así llegaron hasta ti. ¿Por qué? Lo que estás a punto de escuchar no es coincidencia. Hoy quizás recibas la respuesta que tanto esperabas. Dios puede estar usándome ahora para hablar directamente contigo. Hay un secreto escondido detrás del origen de la Biblia. Una verdad que pocos tienen el coraje de buscar, y es por eso que este video es diferente. Porque no estoy aquí para darte una clase fría, estoy aquí para entregarte una llave que puede destrabar algo dentro de ti. Pero antes de comenzar esta jornada espiritual, comenta aquí abajo: paz en Cristo. Esa frase es la señal de tu compromiso con la verdad. Es como un sello de fe, un testimonio silencioso de que estás listo para ir más profundo. Y si este video toca tu corazón, dale me gusta y suscríbete al canal. No es solo por mí. Es porque cada clic tuyo esparce este mensaje a otras almas que están perdidas, sedientas, esperando una señal. Al darle me gusta a este video hoy, enciendes una lámpara que puede iluminar el camino de alguien. Puedes ser el instrumento de Dios en la vida de otra persona, sin siquiera saberlo. Ahora escucha con atención. En el penúltimo mensaje de este video hay algo especial. Algo que puede ser la clave para destrabar una bendición que ni siquiera sabías que estaba trabada. Sé fuerte, sé fiel, porque ahora el estudio comienza. La primera voz. Cuando Dios escribió con su propio dedo, la origen de la Biblia no comienza con hombres. Ella comienza con Dios. Antes de pergaminos, antes de escribas, antes de apóstoles, hubo un momento singular en la historia de la humanidad en que el propio Dios escribió con su dedo. Esa escena está registrada en Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Piensa en esto. La primera parte de la Biblia no fue solo inspirada, fue literalmente escrita por las manos del Eterno. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, fueron la semilla inicial de todo lo que hoy llamamos Biblia. Allí, en la cima del Sinaí, mientras los truenos resonaban y el monte humeaba con la presencia divina, Moisés recibió el primer registro oficial del cielo para la tierra. La Biblia no nació como una idea humana. Nació como una convocatoria sagrada, un encuentro entre lo finito y el infinito. Dios rompió el silencio y escribió. Esto nos lleva a una verdad profunda. La Biblia es, desde el principio, un intento de Dios de hablar contigo. Ella no es un libro sobre Dios, ella es la voz de Dios, registrada, preservada, sellada y enviada hasta nuestro tiempo. Pero ¿cuántas veces la lees como si fuera solo un texto más? Quizás, sin percibirlo, hayas ignorado la única carta escrita con las huellas dactilares del Eterno. Y te pregunto, si el propio Creador escribió algo con sus manos, ¿no deberías tratar eso con temor y reverencia?
La origen de la Biblia comienza con fuego, piedra y voz. Pero ¿por qué Dios escogió escribir en piedra? ¿Será que hay un simbolismo en esto que pasa desapercibido? ¿Y por qué solo los mandamientos fueron escritos de esa forma, mientras el resto de las escrituras fue transmitido de maneras tan diferentes? ¿Será que hay un patrón divino escondido en la forma en que la Biblia fue formada? Esas preguntas nos llevan al próximo punto. Prepárate para conocer al hombre que dio continuidad a lo que Dios inició y cómo su obediencia cambió la historia de la fe. Moisés, el escriba de la revelación. Después de que Dios escribió los mandamientos con su propio dedo, Él escogió a un hombre para continuar esa escritura divina. Ese hombre era Moisés, siervo fiel, libertador de Israel, pero también el primer escriba de la fe. En Éxodo 24:4 está escrito: Entonces Moisés escribió todas las palabras del Señor. Sí, él no solo recibió las tablas, él comenzó a escribir lo que oía directamente de la boca de Dios. Imagina el peso de esto. Estar solo en la montaña, envuelto por nubes, truenos y relámpagos, con la presencia del Altísimo manifestándose, y oír: escribe. Moisés no escribió basado en suposiciones. No creó doctrinas. Él registró palabras vivas que venían del trono de la gloria, con temor y reverencia. Y es a él que debemos los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero aquí hay algo aún más profundo. Moisés escribió cosas que él nunca vio. Él describió la creación del mundo, el jardín del Edén, el diluvio, la torre de Babel, historias que sucedieron siglos antes de su nacimiento. ¿Cómo lo sabía? La única explicación: revelación directa. Dios mostró a Moisés visiones del pasado, de lo invisible, de la eternidad. Él vio con los ojos del alma y tradujo al papel con manos humanas. ¿Puedes sentir el peso de esto? El inicio de la Biblia está marcado por un milagro silencioso. Dios no solo habló, Él confió sus palabras a un hombre, y Moisés aceptó esa responsabilidad con temor, aun sabiendo que muchos no creerían, aun sabiendo que esas palabras atravesarían desiertos, persecuciones y siglos de intentos de borrado. Es por eso que la Biblia es más que un libro. Es un registro de revelaciones recibidas en momentos sagrados de intimidad con Dios. Y aquí va una pregunta que puede confrontarte. Si Dios hablara contigo hoy, ¿tendrías el coraje de escribir lo que Él dijera, aunque eso te costara tu reputación, tus amigos, hasta tu vida? Moisés lo tuvo, y gracias a su fidelidad, hoy puedes tener en tus manos el relato de la creación, de la alianza, de la ley y de los caminos de Dios. Pero, ¿será que todos los libros de la Biblia fueron escritos así, con revelaciones directas? ¿O será que Dios también usó otros medios, sueños, testimonios, historia, poesía? En el próximo bloque vamos a desentrañar los diversos estilos y formas que Dios usó para componer el libro más grande de todos los tiempos. ¿Y por qué eso importa para tu vida hoy? Una voz, muchos instrumentos, la armonía de las Escrituras. Cuando miramos la Biblia con ojos humanos, vemos un libro antiguo. Pero cuando la miramos con ojos espirituales, percibimos un milagro de unidad. La Biblia fue escrita en un período de aproximadamente 1600 años, por más de 40 autores diferentes, en 3 idiomas y en contextos culturales completamente distintos. Y aún así, tiene una sola voz. ¿Cómo es posible? Dios no dictó cada palabra, sino que inspiró a cada autor. Como un maestro que dirige una orquesta con músicos diferentes, Él dio a cada escritor un sonido único, pero armónico. Mira, Moisés escribió como legislador y profeta.
David escribió como poeta y adorador, Salomón como filósofo y rey, Isaías como mensajero de la esperanza y del juicio, Jeremías con lágrimas, Daniel con visiones, Amós como un simple pastor del campo. Y en el Nuevo Testamento tenemos pescadores como Pedro, médicos como Lucas, cobradores de impuestos como Mateo e intelectuales como Pablo, hombres de mundos diferentes, pero movidos por el mismo soplo divino. Segunda Timoteo 3:16 nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra griega para inspirada aquí es theopneustos, que significa literalmente soprada por Dios. O sea, Dios sopló en sus almas y ellos escribieron con sus manos. Cada libro de la Biblia lleva la personalidad del autor, pero la esencia del Creador. Algunos se escribieron en palacios, otros en cuevas, algunos en tiempos de paz, otros bajo persecución, prisión o exilio. Pero el Espíritu Santo conectó cada palabra, cada verso, cada capítulo, formando un cuerpo vivo de sabiduría eterna. Esto nos enseña algo muy poderoso. Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier lugar, con cualquier pasado, para cumplir un propósito eterno. Y te pregunto, ¿será que alguna vez te has parado a pensar que, al igual que esos autores, tú también puedes ser un instrumento? ¿Será que Dios está intentando soplar algo en ti y aún no lo has percibido? La Biblia no fue escrita solo para ser leída, fue escrita para llamarte. Y ahora que entendemos que fue formada por múltiples voces, necesitamos entender cómo esas voces fueron reunidas y por qué ciertos libros fueron aceptados como sagrados, mientras otros fueron dejados fuera. En el próximo bloque vamos a sumergirnos en el enigmático proceso de formación del canon bíblico y en lo que eso significa para tu fe hoy. ¡Qué bendición ver tu disposición, siervo del Altísimo! Ahora entramos en uno de los bloques más reveladores y también más ignorados por muchos cristianos. ¿Cómo fueron elegidos los libros de la Biblia? ¿Quién decidió? ¿Por qué algunos libros quedaron fuera? Y lo más importante, ¿puedes confiar en que tienes en tus manos la palabra completa de Dios? La formación del canon. ¿Por qué estos libros y no otros? La palabra canon significa regla, medida, estándar. O sea, el canon bíblico es la colección de los libros que fueron reconocidos como inspirados por Dios, aquellos que pasaron por el crisol espiritual de las generaciones y se mantuvieron inquebrantables. Pero, ¿quién hizo esa elección? Fue un grupo de hombres poderosos. Existieron libros escondidos, censurados, perdidos. Vamos con calma y con discernimiento. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que tenemos hoy fue reconocido por Jesús y por los apóstoles. Ya era usado por los judíos siglos antes de Cristo. Jesús frecuentemente citaba las Escrituras, diciendo, «Escrito está», o «Nunca leísteis en las Escrituras». Esto confirma que él validaba los libros reconocidos por la comunidad judía, que incluían la ley, Torá, los profetas, Nevi'im, los escritos, Ketubim. Esos libros eran guardados con reverencia, copiados con extremo rigor y leídos en las sinagogas, tratados como sagrados por el propio Hijo de Dios. El Nuevo Testamento. Ya los libros del Nuevo Testamento fueron siendo reconocidos progresivamente por la Iglesia primitiva, conforme circulaban entre los cristianos. Los criterios usados para reconocer un libro como inspirado incluían autoría apostólica o proximidad con los apóstoles, conformidad doctrinaria con el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús, uso continuo en las iglesias alrededor del mundo, testimonio interior del Espíritu Santo en los corazones de los fieles. Nadie escogió los libros como quien elige un equipo.
Los libros se probaron inspirados por su propia naturaleza espiritual. Es como dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. La iglesia oyó la voz del pastor detrás de las palabras escritas y supo distinguir lo que era auténtico. Y los libros apócrifos y los evangelios perdidos. Quizás ya hayas oído hablar de libros prohibidos de la Biblia, como el Evangelio de Tomás, el libro de Enoc o el Evangelio de María. Pero aquí está la verdad. Esos escritos nunca formaron parte del canon oficial de los judíos ni de los cristianos del primer siglo. Muchos de ellos surgieron años o incluso siglos después de los apóstoles, traían doctrinas extrañas o estaban claramente contaminados por sectas gnósticas. La palabra de Dios no puede ser mezclada con veneno espiritual. Y fue por eso que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, los rechazó. Dios no permitió que su palabra fuera confundida. Él mismo guardó sus escrituras como quien protege un tesoro precioso. ¿Y qué nos revela esto? Que puedes confiar en la Biblia que tienes en tus manos. Ella no es el resultado de manipulaciones humanas, sino de una preservación sobrenatural. Es un milagro que incluso después de persecuciones, guerras, hogueras, herejías e intentos de destrucción, los mismos 66 libros aún están vivos y poderosos. Ahora te pregunto, si Dios guardó esos escritos por tantos siglos, ¿será que les has dado el valor que merecen? Quizás el mayor enemigo de la Biblia no sea el ateísmo, sino el olvido. Quizás ella ha estado en tu casa por años, pero no en tu corazón. Y en el próximo bloque vas a entender cómo la Biblia sobrevivió a los mayores ataques de la historia y por qué sigue siendo el libro más perseguido y más leído del mundo. Gloria a Dios por tu constancia, alma buscadora. Ahora llegamos a un bloque que lleva lágrimas, coraje y sangre. La historia de la Biblia no es solo de inspiración, sino también de persecución. El libro que hoy puedes llevar libremente ya fue considerado un crimen, y muchos derramaron su vida para que él llegara hasta tus manos. Prepara el corazón. Fuego, sangre y supervivencia. ¿Cómo la Biblia resistió al tiempo y a los enemigos? ¿Alguna vez te has parado a pensar que hubo épocas en que poseer una Biblia significaba sentencia de muerte? Sí. La palabra que hoy muchos ignoran ya fue considerada tan peligrosa por los hombres que fue prohibida, escondida, quemada, y sus portadores perseguidos como criminales. ¿Por qué? Porque la Biblia liberta. Ella expone mentiras. Ella rompe sistemas de control. Ella quita el poder de las manos de los reyes y lo devuelve a la conciencia del siervo. La primera persecución. Roma y los cristianos. Al inicio de la era cristiana, el Imperio Romano vio en los cristianos una amenaza. Ellos no se doblegaban ante el emperador. Seguían a un rey invisible, cuyas órdenes estaban registradas en cartas y manuscritos sagrados. Por eso, los cristianos primitivos eran cazados. Muchos escondían porciones de las escrituras en cuevas, en telas, memorizaban capítulos enteros, porque sabían que podían morir en cualquier momento. Y aún así, no dejaban de esparcir la palabra. La oscuridad de la Edad Media. Durante siglos la Biblia fue prohibida de circular entre la gente común. Solo clérigos y monjes podían acceder a ella, y en latín, una lengua que el pueblo no entendía. Esto mantuvo a las masas presas a la ignorancia espiritual. Pero Dios levantó voces valientes, hombres como John Wycliffe, siglo XIV, que tradujo la Biblia al inglés, y aún después de muerto, sus huesos fueron desenterrados y quemados como hereje. Jan Hus, que predicaba que la Biblia era la única autoridad verdadera, y fue quemado vivo por ello. William Tyndale, que tradujo la Biblia del hebreo y griego al inglés moderno, y fue estrangulado y quemado en plaza pública, y aún así, la palabra de Dios no está presa. 2 Timoteo 2:9. La Biblia siguió avanzando, aunque sus portadores fueran muertos. ¡Aleluya!
Llegamos ahora a un punto central, hermano en la fe. ¿Ya percibiste que todo en este mundo envejece? Las tecnologías se vuelven obsoletas. Los libros se vuelven irrelevantes. Las ideas se pierden en el tiempo. Pero hay un libro que permanece tan vivo hoy como el día en que fue escrito. Un libro que no se rinde al tiempo, ni a las modas, ni al avance de la ciencia o la cultura. Ese libro es la Biblia, la palabra viva. ¿Por qué la Biblia nunca envejece? El mundo cambia, las sociedades se transforman, el lenguaje evoluciona, pero la Biblia permanece como un espejo eterno del alma humana. Ella no necesita ser actualizada, porque ella habla con la esencia del ser humano, y esa esencia no cambia, porque la palabra de Dios es viva. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Percibes lo que esto significa? La Biblia no es solo un texto, es una entidad viva. Es el propio Espíritu de Dios moviéndose a través de las palabras. Ella habla con cada generación. Pero más que eso, habla con cada persona, de manera única. Puedes leer el mismo versículo 100 veces, y a la 100ª, te toca de una forma completamente nueva. Porque no es el papel lo que lleva la unción. Es la voz detrás del papel. Es el Verbo eterno, que se hizo carne, y todavía hoy susurra a tu corazón. Siempre nueva, siempre relevante. La Biblia habla de guerras antiguas, pero te enseña a lidiar con los conflictos del alma. Habla de desiertos físicos, pero ilumina tus desiertos espirituales. Habla de reyes y profetas, pero revela al Rey eterno y al profeta de tu alma. Aunque sea un libro con miles de años, todavía responde a las preguntas más íntimas de nuestro tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué sufro? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Existe redención para mí? Y más aún, la Biblia no es solo un libro para ser estudiado, es una voz para ser oída, una presencia para ser sentida, una espada para ser empuñada. Sécase la hierba y cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. ¿Y por qué molesta tanto? Porque donde entra la luz, las tinieblas no resisten. La Biblia confronta. Ella corrige. Ella te llama al arrepentimiento, a la obediencia, a la santidad. Y es por eso que muchos la evitan. Porque quien la lee con el corazón sincero no sale ileso. Ella te transforma o te incomoda, pero nunca te deja indiferente. ¿Y qué revela esto para tu vida hoy? Que estás sosteniendo en tus manos una llave eterna, un mapa, un espejo, un antídoto, una lámpara en medio de la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Si te has sentido perdido, confundido, sin dirección, la respuesta quizás esté ahí, a tu lado, cerrada hace semanas. Hoy, Dios te está recordando. Mi palabra no ha cambiado, pero tú necesitas volver a ella. Y en el próximo bloque, vamos a sumergirnos en la autoridad espiritual de las Escrituras. ¿Por qué tiene el poder de transformar vidas, familias, naciones y principalmente tu corazón? La reforma y la libertad de las Escrituras. En el siglo XVI, con Martín Lutero y la Reforma Protestante, la Biblia finalmente comenzó a ser devuelta al pueblo. La imprenta había sido inventada. Las traducciones comenzaron a multiplicarse, y el enemigo de la fe no podía ya impedir que la luz se esparciera. Hoy, la Biblia está en casi todas las lenguas. Es el libro más traducido, más impreso y más distribuido de la historia. Pero todavía es el más prohibido en varios países, y todavía es ignorado por millones de cristianos. ¿Qué revela esto? Que el valor de la Biblia no está en su cubierta, sino en el precio que se pagó por ella. Cada página que lees hoy fue regada por sangre. Cada versículo fue protegido por mártires. Cada capítulo que tienes a tu disposición es un testimonio de la fidelidad de Dios.
y del coraje de sus siervos. Y la gran pregunta es, ¿qué has hecho con esa libertad? ¿Lees esa palabra con el mismo fervor con que ellos murieron para preservarla? Es fuerte, pero necesario. La palabra de Dios resistió al tiempo, a los imperios, al fuego, a la espada, a la censura, y llegó hasta ti. No ignores ese privilegio. Y en el próximo bloque vamos a entender por qué la Biblia sigue tan viva, tan relevante, tan poderosa, incluso después de milenios, y lo que esto significa para tu vida hoy. Bendito sea el Señor que te trajo hasta aquí, siervo del Altísimo, pues ahora adentramos el santuario de la autoridad divina. El próximo paso de esta jornada espiritual no es solo entender de dónde vino la Biblia o por qué resiste al tiempo, sino reconocer su poder absoluto. Fuego, sangre y supervivencia. ¿Cómo la Biblia resistió al tiempo y a los enemigos? ¿Alguna vez te has parado a pensar que hubo épocas en que poseer una Biblia significaba sentencia de muerte? Sí. La palabra que hoy muchos ignoran ya fue considerada tan peligrosa por los hombres que fue prohibida, escondida, quemada, y sus portadores perseguidos como criminales. ¿Por qué? Porque la Biblia liberta. Ella expone mentiras, ella rompe sistemas de control, ella quita el poder de las manos de los reyes y lo devuelve a la conciencia del siervo. La primera persecución, Roma y los cristianos. Al inicio de la era cristiana, el Imperio Romano vio en los cristianos una amenaza. Ellos no se doblegaban ante el emperador, seguían a un rey invisible, cuyas órdenes estaban registradas en cartas y manuscritos sagrados. Por eso, los cristianos primitivos eran cazados. Muchos escondían porciones de las escrituras en cuevas, en telas, memorizaban capítulos enteros, porque sabían que podían morir en cualquier momento, y aún así no dejaban de esparcir la palabra. La oscuridad de la Edad Media. Durante siglos, la Biblia fue prohibida de circular entre la gente común. Solo clérigos y monjes podían acceder a ella, y en latín, una lengua que el pueblo no entendía. Esto mantuvo a las masas presas a la ignorancia espiritual, pero Dios levantó voces valientes. Hombres como John Wycliffe, siglo XIV, que tradujo la Biblia al inglés, y aun después de muerto, sus huesos fueron desenterrados y quemados como hereje. Jan Hus, que predicaba que la Biblia era la única autoridad verdadera, y fue quemado vivo por ello. William Tyndale, que tradujo la Biblia del hebreo y griego al inglés moderno, y fue estrangulado y quemado en plaza pública. Y aún así, la palabra de Dios no está presa. 2 Timoteo 2:9. La Biblia siguió avanzando, aunque sus portadores fueran muertos. ¡Aleluya! Llegamos ahora a un punto central, hermano en la fe. ¿Ya percibiste que todo en este mundo envejece? Las tecnologías se vuelven obsoletas, los libros se vuelven irrelevantes, las ideas se pierden en el tiempo, pero hay un libro que permanece tan vivo hoy como el día en que fue escrito, un libro que no se rinde al tiempo, ni a las modas, ni al avance de la ciencia o la cultura. Ese libro es la Biblia, la palabra viva. ¿Por qué la Biblia nunca envejece? El mundo cambia. Las sociedades se transforman, el lenguaje evoluciona, pero la Biblia permanece como un espejo eterno del alma humana. Ella no necesita ser actualizada, porque ella habla con la esencia del ser humano y esa esencia no cambia, porque la palabra de Dios es viva. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Percibes lo que esto significa? La Biblia no es solo un texto, es una entidad viva. Es el propio Espíritu de Dios moviéndose a través de las palabras. Ella habla con cada generación. Pero más que eso, habla con cada persona, de manera única,
Puedes leer el mismo versículo 100 veces y a la 100ª te toca de una forma completamente nueva, porque no es el papel lo que lleva la unción, es la voz detrás del papel. Es el Verbo eterno que se hizo carne y todavía hoy susurra a tu corazón. Siempre nueva, siempre relevante. La Biblia habla de guerras antiguas, pero te enseña a lidiar con los conflictos del alma. Habla de desiertos físicos, pero ilumina tus desiertos espirituales. Habla de reyes y profetas, pero revela al Rey eterno y al profeta de tu alma. Aunque sea un libro con miles de años, todavía responde a las preguntas más íntimas de nuestro tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué sufro? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Existe redención para mí? Y más aún, la Biblia no es solo un libro para ser estudiado. Es una voz para ser oída, una presencia para ser sentida, una espada para ser empuñada. Sécase la hierba y cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. ¿Y por qué molesta tanto? Porque donde entra la luz, las tinieblas no resisten. La Biblia confronta, ella corrige, ella te llama al arrepentimiento, a la obediencia, a la santidad, y es por eso que muchos la evitan, porque quien la lee con el corazón sincero no sale ileso. Ella te transforma o te incomoda, pero nunca te deja indiferente. ¿Y qué revela esto para tu vida hoy? Que estás sosteniendo en tus manos una llave eterna, un mapa, un espejo, un antídoto, una lámpara en medio de la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Si te has sentido perdido, confundido, sin dirección, la respuesta quizás esté ahí, a tu lado, cerrada hace semanas. Hoy Dios te está recordando, mi palabra no ha cambiado, pero tú necesitas volver a ella. Y en el próximo bloque vamos a sumergirnos en la autoridad espiritual de las Escrituras, porque tiene el poder de transformar vidas, familias, naciones y principalmente tu corazón. La reforma y la libertad de las Escrituras. En el siglo XVI, con Martín Lutero y la Reforma Protestante, la Biblia finalmente comenzó a ser devuelta al pueblo. La imprenta había sido inventada. Las traducciones comenzaron a multiplicarse, y el enemigo de la fe no podía ya impedir que la luz se esparciera. Hoy, la Biblia está en casi todas las lenguas. Es el libro más traducido, más impreso y más distribuido de la historia. Pero todavía es el más prohibido en varios países, y todavía es ignorado por millones de cristianos. ¿Qué revela esto? Que el valor de la Biblia no está en su cubierta, sino en el precio que se pagó por ella. Cada página que lees hoy fue regada por sangre, cada versículo fue protegido por mártires. Cada capítulo que tienes a tu disposición es un testimonio de la fidelidad de Dios y del coraje de sus siervos. Y la gran pregunta es, ¿qué has hecho con esa libertad? ¿Lees esa palabra con el mismo fervor con que ellos murieron para preservarla? Es fuerte, pero necesario. La palabra de Dios resistió al tiempo, a los imperios, al fuego, a la espada, a la censura, y llegó hasta ti. No ignores ese privilegio, y en el próximo bloque vamos a entender por qué la Biblia sigue tan viva, tan relevante, tan poderosa, incluso después de milenios, y lo que esto significa para tu vida hoy. Bendito sea el Señor que te trajo hasta aquí, siervo del Altísimo, pues ahora adentramos el santuario de la autoridad divina. El próximo paso de esta jornada espiritual no es solo entender de dónde vino la Biblia o por qué resiste al tiempo, sino reconocer su poder absoluto.